La teoría del autor fue promovida por los integrantes de la nueva ola francesa. Truffaut, como el gran exponente de este movimiento, junto con Godard, ponen en práctica la teoría. Bazin, como crítico y teórico cinematográfico, funde la revista Cahiers du Cinéma. Este movimiento asevera que el director es la columna vertebral de todo el film. Es casi como ubicar el rodaje por encima del guión, pero con el propósito de reaccionar en contra del cinéma qualité que se había hecho en Francia durante la década de los 50. Citando a Cassetti, lo que se consideraba buen cine francés fueron obras cuya parte visual era una simple traducción o complemento de su parte literaria. La postura del director era prácticamente pasiva frente al material fílmico, que además se encontraba con la película ya hecha sobre la página escrita. La obra exhibía un realismo psicológico, que no era más que el tapujo de una obra comercial, que fingía ser real cuando de hecho era una evasión. La nueva ola francesa puso énfasis en el estilo como expresión creativa. Andrew Sarris, crítico estadounidense y uno de los críticos de la teoría del autor, sostiene que un estilo une el qué y el cómo en una proclama personal, en la que el director se arriesga y lucha contra la estandarización. Aquí nos detenemos, y es que la nueva ola no era la única que proclamaba estos principios. El nuevo cine americano, también conocido como cinema underground, fue fundado por Jonas Mekas y su hermano Adolphus Mekas en 1960. Ambos publicaron una nota en la revista de vanguardia llamada Film Culture, en rechazo al cine de Hollywood como única forma oficial de hacer cine. El nuevo cine americano siguió las huellas de las vanguardias históricas, apropiándose del surrealismo y el dadaísmo, influencias que podemos notar en las películas de Maya Deren. Uno de los aspectos que Francesco Cassetti menciona en su libro Teorías del cine es la ruptura, esa necesidad de ir en contra de las convenciones, de las reglas y limitaciones creativas que se dieron con el cine clásico de Hollywood. El nuevo cine americano, a diferencia de la nueva ola, fue un movimiento que abogaba por ser un cine más personal. Citando un artículo de Universidad de Madrid, Jonas Mekas, Poética y Práctica del Cine Diario, dice que el cine diario se distingue del clásico en cuanto a nivel semántico. Pero el cine diario no cuenta, muestra, y toda la potencia de su decir la afianza en este mostrar. Mostrar el mundo desde un cuerpo y una cámara, con una máquina y una mano, con un pulso y un parpadeo veloz. Sin embargo, muchos críticos de la teoría del autor mostraban sus puntos débiles cuando abarcaban obras como las de Holly Frampton o Michael Snow por el trato exclusivo que le daban a las obras comerciales. La devoción que le tenía la nueva ola francesa a algunos directores del cine clásico de Hollywood desplazaba el reconocimiento de autoras mujeres como Agnès Varda, Maria Mecken, Germaine Dulac, entre otras. Un grupo de cineastas austriacos, en 1969, manifestaron su insatisfacción con la teoría del autor, designándola como un museo privado que solo favorecía los trabajos del New American Cinema. Glauber Rocha escribió en 1963 que si el cine comercial es la tradición, el cine de autor es la revolución. Pero Fernando Solanas y Octavio se burlaron del cine de autor por ser anodino, favoreciendo el tercer cine por ser colectivo y militante. El tercer cine trae consigo influencias del neorrealismo y rechaza el cine como espectáculo. Los autores de este movimiento los agita una necesidad abrumante de encontrar las raíces latinoamericanas. Directores brasileños como Glauber Rocha utilizan el cine como un compromiso social y nacional, como lucha revolucionaria en respuesta al modo establecido de hacer cine. El tercer cine, así como el nuevo cine americano, estaban en contra de la industria de Hollywood y buscaban una innovación. Ambos movimientos se les denominaba marginales porque no eran producciones hechas en las grandes industrias, y el tercer cine de por sí pertenecía al tercer mundo, lo que significaba para entonces el atraso y la explotación. En este cortometraje, Glauber Rocha maneja y emplea las relaciones gráficas entre planos.
La voz del presidente José Sarney, en conjunto con el sonido y la imagen, nos sugieren una realidad que responde a la ideología de Glauber Rocha. Como en The Way to Shadow Garden, Brakhage fusiona el sonido, los movimientos de cámara y los efectos visuales para construir un espacio que sugiere una batalla en plena guerra, por lo que también sugiere una respuesta política durante la época de Guerra Fría. Ambos movimientos son ideológicos. Jacobo Borges, un artista venezolano, comenta en la revista Cine al Día: la dependencia es una situación condicionante. Ella establece los límites posibles del desarrollo de estos países y de su forma. La ruptura del esquema de dependencia es también una ruptura contra nuevos reflejos condicionados históricamente. Es la creación de hombres nuevos, introduce en el ser un nuevo ritmo, un nuevo lenguaje. Jonas Mekas, en su diario de cine, también hacía referencia a este nuevo hombre. El rechazo del cine oficial se trata de la aparición de una nueva actitud ante la vida, de una nueva comprensión del hombre. Es relevante pedir al joven artista norteamericano que haga films como las de la Unión Soviética o Francia o Italia. Sus necesidades son distintas, sus ansiedades son distintas. Si bien los autores del tercer cine buscaron desalienar a las masas, el nuevo cine americano fijaba nuestra atención en los elementos de la cotidianidad. El ritmo del montaje nos golpea y nos posiciona en la mirada del autor. La narrativa comporta una ordenación muy determinada de los materiales del mundo. Implica hacer que ciertas cosas signifiquen y que por lo general signifiquen otras cosas que, como no las encontramos en la vida cotidiana, no significan. Jonas Mekas, poética y práctica del cine diario. Citando a Robert Stan en su libro Teorías del cine, el cine de género de Hollywood era un instrumento de estandarización y al mismo tiempo de diferenciación. Poseía densidad institucional, implicaba una división genérica del trabajo, y cada estudio tenía sus propios equipos de grabación restringidos a los géneros más producidos. Según teóricos como Tom Ryan, se podría conceptualizar la crítica de los géneros en un triángulo, con los siguientes términos: producto artístico, artista y audiencia. Ninguno de estos tres elementos es necesariamente más importante que los otros. Los tres términos son vistos en una relación dinámica. El New American Cinema no entraba dentro de un consumo masivo, ya que este movimiento, como su nombre lo indica, y como anteriormente se menciona, se denomina underground por su carácter marginal y clandestino. Roman Gubern lo denomina como un sistema preindustrial y anárquico, que terminó por crear una industria, aunque hace todo lo posible por mantenerla en un estado permisivo y hacer que se torne represiva. Rick Almond, en sus estudios sobre el género, propone un enfoque dual y complementario, que se reconozca que una película puede pertenecer semánticamente a una tendencia y sintácticamente a otra. Se etiquetó al cine underground como vanguardia y como cine experimental, además de documental, pero el cine experimental deconstruye los elementos, no pretende además comportarse sintácticamente como un género por su carácter fragmentario. En algunas obras es difícil reconocer alguna afiliación genérica. Habría que investigar si en alguna de estas películas habrá alguna que tenga algún género sumergido. Entonces, ¿qué determina que el cine experimental sea un género? Los géneros son susceptibles a la reconfiguración, dice Robert Stan. Y es que durante la década de los 70 ya había una tensión entre lo interno y lo externo de un género. Robert Stan menciona que el análisis de los géneros está plagado de problemas. Primero, la cuestión de la extensión. Algunas etiquetas genéricas son demasiado amplias para ser útiles y otras son demasiado reducidas. Segundo, existe un peligro de normativismo, de que el lector o el autor tenga una idea preconcebida de lo que debe hacer una película de género, en lugar de considerar el género como una mera plataforma para la creatividad y la innovación. Tercero, a veces el género se considera como entidad monolítica, como si las películas solo perteneciesen a un género. Un investigador mexicano, Lauro Zavala, menciona que existen tres paradigmas estéticos en la que es posible observar la evolución de los principales géneros, temas y estilos en la historia del cine.
clásico, moderno y posmoderno. Dentro de las tradiciones estilísticas del cine documental, podemos notar que en la etapa moderna del documental existe una corriente de carácter experimental que tiene una intención poética, que va desde el cine metafórico hasta el cine abstracto y en donde podrían entrar los films de Brakhage y Jonas Mekas, documental y al mismo tiempo cine experimental y underground. Se dice que el cine experimental es un género del cine de no ficción. Jan Mitry, en su libro Historia del cine experimental, menciona su nacimiento con las vanguardias plásticas que se dan en el cine. Muchos sistemas actuales de base de datos y clasificación de películas como IMDb y Film Affinity definen el cine experimental como películas con un lenguaje narrativo y estética no convencional que no se rigen por las normas habituales en cuanto a estructuras o sintaxis visual del resto del cine. Una revista de artes mediáticas argentina menciona que un factor esencial que diferencia el cine experimental del cine underground es que uno se considera movimiento y el otro arte. Jan Mitry menciona que todos los films que pertenecen al underground están ligados de algún modo al coincidir con el cine experimental en un mismo circuito de distribución. Jan Mitry define el cine experimental como todo film de vanguardia, ensayo de laboratorio, film abstracto o cine underground. Pero no toda vanguardia, según Sánchez Biosca, está emparentado con el cine experimental, cine artístico, underground o incluso moderno, donde todos de una u otra forma se refieren a un tipo de cine diferente, alternativo o combativo respecto al estándar clásico. El cine experimental es un fenómeno sumamente complejo y paradójico. Bajo el mismo nombre se quieren englobar diferentes tipos de cine. Muchos de ellos son parecidos y tienen un origen similar. Muchos de ellos sí se pueden considerar cine experimental, pero solo bajo unas condiciones muy precisas y estrictas. Podemos mencionar ciertas características que parecen repetirse durante nuestra investigación. Material organizado bajo una lógica propia. Narración compleja, fragmentaria o inexistente. Rupturas visuales, cámara rápida. Técnicas de montaje inspiradas en los formalistas soviéticos. Film personal, autoproducción y presupuesto mínimo, distribución y difusión por vías paralelas. Definimos la reflexividad como la capacidad de autorreflexión de un medio o lenguaje. La reflexividad evoca un arte no representacional, es decir, rompe con la ilusión de realidad, caracterizado por la abstracción, la fragmentación y la evidencia de los materiales y procesos del arte. La reflexividad funciona para mostrarle al espectador que estás viendo un constructo. Es así como algunos autores mencionan en revista dedicada a la difusión de cine de no ficción lo siguiente. Estas películas del cine experimental suelen evidenciar la artificialidad de las formas narrativas y la materialidad del medio fílmico, ambos aspectos esenciales en la formación del significado de las obras. Las obras experimentales de Peter Campus, Marie McCain y Brakhage se evidencia el proceso ya que muchos de ellos hacen la representación de la misma ruptura, juegan con la cámara y el cuerpo, muestran al espectador la ficcionalidad del mismo, como también interviene en el celuloide, puesto que el material estético o plástico es reconfigurado. Jan Mitry dice que el cine experimental fue el descubrimiento de un ritmo puro, es decir, por la brevedad de su montaje rápido y esporádico. Moodlight es ritmo visual. Brakhage, en sus notas, Metáforas de la visión, comenta: estaba mirando polillas volar hacia la luz y como quedaban allí atrapadas hasta morir, me sentí identificado. Las recogí y empecé a ponerlas sobre la tira de película e incluí su mundo también, flores y plantas, para tratar de darles algún tipo de vida a través de la máquina del cine. La intertextualidad tiene varias definiciones. La primera surge de la noción Bartkiana de dialogismo en los años 30. Relación de cualquier expresión con otras expresiones. Expresión aquí hace referencia a cualquier complejo de signos, desde una frase hablada a un poema o una película. Para Kristeva, la intertextualidad era todo texto formado por un mosaico de citas, un palimpsesto de huellas donde otros textos pueden ser leídos, aunque Kristeva limita su atención a textos eruditos. Gerard Genette, en 1982, propuso un término más inclusivo,
La transtextualidad es todo lo que pone a un texto en relación, bien manifiesta o secreta, con otros textos. Para resumir, la intertextualidad es la copresencia afectiva entre dos textos. Genet propone 5 tipos de relaciones transtextuales. La primera, la cita. La cita puede tomar forma en un clip clásico dentro de una película. Por ejemplo, este video de Prakash realizado en Found Footage. Prakash relaciona material clásico de Disney con material de guerra, que se percibe como mala señal de televisión. Namjoon Paik realiza su Videofilm Concert en 1965 con la televisión y los comerciales como elementos de la escena y como fenómenos del momento. Alusión. Puede tomar la forma de una evocación verbal o visual con la intención de ser un medio expresivo para hacer observaciones sobre el mundo ficcional. Incluso un actor puede constituir una alusión, como vemos en esta película de Prakash, en la que se hace referencia a Edipo Rey. Robert Stan menciona que una técnica cinematográfica puede constituir una alusión. Alude de forma arcaica a los principios del cine, como vemos en este fragmento de Hollis Frampton, cuya alusión nos remite al cine de Eisenstein y al de Georges Méliès por el montaje y el celuloide coloreado. Paratextualidad. Es el segundo tipo de transtextualidad de Genet. Este hace referencia a la relación entre el propio texto y su paratexto. Títulos, epígrafes, dedicatorias, ilustraciones. El paratexto está constituido por todos los mensajes, accesorios y comentarios que vienen a rodear el texto y que se convierte virtualmente en indistinguibles de este. Podemos notar en Scorpio Rising de Kenneth Anger los afiches de James Dean que nos hacen referencia a la película de Nicholas Ray, Rebelde sin causa, de 1955, y el material grabado de Marlon Brando. Todos estos elementos masivos y populares están colocados de manera que con ironía sugestionan al personaje, así como la referencia sonora de los clásicos. La música juega un papel importante en función de la imagen. La metatextualidad consiste en la relación crítica entre un texto y otro, bien si el texto es citado de forma explícita o de forma silenciosa, como el uso de Found Footage. Del ejemplo citado por Stan sobre Michael Snow, podemos mencionar que su obra alude al tiempo y rechaza el suspenso tradicional de los thrillers de Hollywood. Durante 45 minutos, Michael Snow amplía un plano como si estuviera usando una grúa de Hitchcock y un zoom simulado. Otro ejemplo que podemos mencionar es la crítica que realiza Prakash a la televisión. Este hace alusión visual al lavado de cerebros en los niños. Y el ejemplo que cita Robert Stan sobre los múltiples rechazos de nostalgia de Hollis Frampton, que sugieren una crítica burlona de las expectativas desencadenadas por las películas de narrativa convencional. La architextualidad se refiere a las taxonomías genéricas, sugeridas o rechazadas por los títulos o subtítulos de un texto. Citamos el ejemplo que menciona Robert Stan sobre las inconvencionalidades gráficas y lingüísticas de los títulos de muchas películas de vanguardia, como Touching de Paul Scharitz, o algunos realizadores reflexivos que han elegido acentuar lo obvio en sus títulos, como A Movie, una película de collage experimental de 1958 del artista estadounidense Bruce Conner, o el título de la cinta Valhalla Rising, una película de Nicholas Winding Refn que proviene de la combinación de Scorpio Rising y Lucifer Rising de Kenneth Anger. Hipertextualidad. Se refiere a la relación entre un texto, al que Genet llama hipertexto, con un texto anterior o hipotexto, que el primero transforma, modifica, elabora o amplía. Otras películas hipertextuales simplemente actualizan trabajos anteriores mientras acentúan características específicas del original, como la parodia de Sunset Boulevard, hecha por Andy Warhol, llamada Hit. Como ejemplo, podríamos señalar que nuestro hipertexto es la película Drive, de Nicholas Winding Refn, que el logo del escorpión que utiliza el personaje en Drive hace referencia al escorpión que utilizó Kenneth Anger en Scorpio Rising como logo, es decir, el hipotexto. Sin embargo, Drive hace muchas referencias a géneros, y sus códigos construyen una narrativa que conforma el mundo que Nicholas Winding Refn ha creado para este personaje.
interpretado por Ryan Gosling.